Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alberto Feliciano. En este video queremos discutir y trabajar cómo podemos utilizar o aplicar unos conceptos de formato en cuanto a un escrito utilizando el modelo MLA de Modern Language Association. En este punto, el concepto del MLA es simplemente la manera en que las citas que se utilizan de las fuentes que se usan para hacer un escrito, estas son escritas en el documento. Entonces, el programa de Word tiene varias técnicas donde eh, uno trabaja en un escrito sobre un tema y ese escrito pues entonces lo pasa a Word y entonces lo organiza. Aquí tengo un documento donde discuto el concepto de hacer un trabajo escrito, ¿verdad? Esto estará como link. Y básicamente lo que queremos enfatizar en cuanto al trabajo escrito es que un trabajo escrito es simplemente el hablar de un tema para un trabajo académico en particular. Y lo que enfoca es que usted tiene un tema o tiene una idea, tal vez sacó una idea o escuchó a alguien en una conversación y como que le interesó el tema y el tema que estaban hablando, pues entonces eh, no necesariamente tiene un tópico, pero sí tiene una idea de que pues es algo que se habla, por ejemplo, de psicología o historia o algún cuadro o algún producto. Entonces, el concepto de este ejercicio es hacer un proceso, un procedimiento de buscar información y estudiar el tema, buscar información sobre el concepto e ir poco a poco formando este contenido de nuestra perspectiva sobre el tema. Obviamente sin alejarnos de la realidad de los fundamentos esenciales sobre ese tema que se está hablando. Y en este caso, pues, realizar un escrito te lleva a investigar. Pues obviamente todos los días estamos investigando, estamos haciendo research o estamos haciendo búsqueda de información sobre algo en particular. Pero en el concepto de trabajo escrito ayuda a que este contenido de algún tema pues sea en una forma organizada. En tu contenido, el propósito del mismo tiene varios, tiene conceptos para describir. Usted puede describir, por ejemplo, algo que usted vivió. En este caso estoy usando el ejemplo de unas vacaciones que te tomaste. El concepto de persuadir, por ejemplo, entrar en una controversia sobre una opinión de algo que esté pasando en el país. O por ejemplo informar, ¿verdad? Mostrar algún método de cómo hacer algo, qué sé yo, en el trabajo te diste cuenta que podías hacer un procedimiento un poquito más rápido utilizando unas técnicas diferentes, pues tú puedes preparar un escrito para informar de cómo mejorar ese producto o ese procedimiento. Y en el concepto de causa-efecto, pues el concepto de preparar algo para hacer algo más rápido, ¿verdad? Y qué efecto puede tener si yo soy rápido caminando, cuánto me voy a tardar en una milla caminando a una velocidad versus caminando a otra y qué efecto puede tener en el cuerpo si aplico ese cambio, pues eso tendría una causa y efecto. En este caso, eh, el escrito debe tener un tópico, donde en este caso el tópico puede ser un tópico en específico o un tópico en un concepto general. Es importante mencionar que la selección de un tema, eh, el cual usted no tenga una opción de manera que pueda
realizar una búsqueda, aquí prometo, ¿verdad? Aquí hay un error ortográfico, prometo cambiar este error, eh, donde esa búsqueda de información sobre ese tema debe de ser, usted no conoce el tema, pues entonces se enfoca en ser un poquito más objetivo, en específico. Eh, una vez tú tienes tu tópico, ¿verdad? Entonces comienza la búsqueda de la información. Puedes hacer una búsqueda de forma general, como puedes hacer una búsqueda enfocada en un concepto en particular. Eh, Obviamente, mientras más dediquemos tiempo en la búsqueda de información, tendremos mejor creatividad. ¿Qué significa esto? Que buscaste información, buscaste dos fuentes, y no podemos quedar con esa fuente o esas dos fuentes que te convencieron. Tampoco podemos hacer pues, las cosas apresuradas. Tenemos que validar esa información que encontramos. Y mientras más buscamos información, mientras más fuentes tengamos, mejor credibilidad en el tema va a tener. También está el diferir de una opinión, y en este caso sería crear una tesis. Por ejemplo, puede que hayas definido una idea de un tema y de allí comenzaste a buscar información. O te interesó un concepto, buscaste información, pero no tienes claro de qué tema le puedes dar a tu trabajo de investigación, ¿verdad? Entonces, pues, has leído muchas cosas de algo que te interesa, pero no tienes un concepto claro en cuanto a tu opinión. Y puedes tener esas dos vertientes, ¿verdad? Entonces, una vez tenemos nuestro tema, tenemos que entonces formalizar párrafos. Obviamente sin perder la perspectiva de que hacemos una introducción, tenemos un contenido y cerramos con una conclusión, ¿verdad? En eso, esa estructura básica, pero siempre un párrafo tiene una oración base, que esa oración es la clave de lo que quieres decir en ese párrafo. Pero a su vez el párrafo que tú estás escribiendo fundamenta esa primera oración como tal. Por eso es que se indica, ¿verdad?, que el tema debe de llevar un orden, y cada párrafo que escribimos siempre tiene una oración base o clave que ayuda a elaborar el párrafo como tal. Dentro de ese párrafo, cuando usted comienza a escribir sobre la información que encontró, siempre hay unos términos que son claves en el concepto de hacer una transición entre un concepto a otro, para que entonces eso que quieras decir tenga validez y sea fundamentado. Entonces, teniendo este ejercicio, ¿verdad? Porque creo que lo más trabajo que le va a hacer a usted cuando usted hace un trabajo de investigación es buscar la información y estudiar el tema, porque pues el concepto de un trabajo de investigación que un profesor o maestro le da a usted para usted entonces tener conocimientos sobre algo que se estaría discutiendo en clase, es que usted busca información usted estudia sobre el tema y busca información sobre el tema y busca en libros, en revistas, en entrevistas, en audios, en una película, en otros trabajos. No necesariamente un escrito puede salir también de otro escrito, porque va a tener su perspectiva, va a tener su manera de pensar, ¿verdad? Y eso es lo que hace único un escrito o trabajo de investigación. Entonces, teniendo eso en mente, queremos entonces utilizar Word para discutir y cómo este concepto de Modern Language Association se puede adaptar en un escrito. Es algo bien sencillo, no es nada de alarmarse. El MLA se refiere a un estilo de escrito. Se le dice Modern Language Association y se utiliza para preparar manuscritos académicos y trabajos de investigación de estudiantes.
se ocupa de la mecánica de escritura, como la puntuación, las citas y especialmente los documentos de las fuentes. O sea, los documentos de la fuente pues son de dónde, qué usted utilizó para sacar esa información. Y claro, usted mientras estudia el tema, usted va formalizando contenido y ese contenido termina siendo, ¿verdad?, párrafos donde tengan una conexión, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, 5, 10 párrafos. Se convierte en, ¿verdad?, de 10 a 15 páginas de escrito. Pero que el tema tiene en su perspectiva, usted comienza a hablar de un tema, utiliza información que encontró y la va organizando bajo su perspectiva de lo que usted quiere o cómo usted quiere llevárselo al lector. Pues acuérdese, aquí lo más importante es que usted capte la atención al lector, ¿verdad? Tal vez usted capte la atención al lector con el título, o que capte la atención al lector con el primer párrafo y mientras el lector está leyendo su primer párrafo, pues como que le da interés a continuar leyendo para saber, ¿verdad?, cuál es el enfoque que usted le quiere dar al tema. Entonces el MLA es esto, ¿verdad? Es una manera de organizar. Tiene una estructura, utiliza páginas de 8,5 por 11. Alrededor de los 4 lados del documento se le aplica una pulgada de espacio, media pulgada en el título de la página. Y tiene unos elementos que no son, creo que son 10 elementos distintos de cómo usted va a hacer formato en este documento. El documento pues se le inserta su apellido con el número de páginas. Las líneas de párrafos están, se le aplica un doble espacio. Tiene un tipo de letra, la letra es Tiny Roman específicamente. En tablas, son tablas que no tienen ningún diseño, son tablas en cierta manera flat, pero el texto en las tablas está de una manera organizado, y las ilustraciones como tal. Entonces este documento va a estar disponible en el link del video, ¿verdad?, para que usted entonces lo tenga. Pero también voy a ir a una página, me faltó añadir el concepto de cómo se escribe una cita. Obviamente el mismo programa de Word tiene, donde usted le inserta las fuentes y el mismo programa las organiza. Pero esto es por ejemplo, esto es una estructura de una fuente, ¿verdad? Si se fija aquí, el apellido de la persona comienza con una coma, el nombre del escrito, entre comillas dobles, la fuente que utilizó en este caso fue el periódico y la fecha. También hay una página de internet donde después de la fecha de una cámara, una página de internet, el lugar de la página de internet y el día en que usted accedió a esa página, la fecha donde fue escrito esta fuente o este artículo, o como tal, porque pues este fue la fuente donde esta persona, en el ejemplo que estamos dando, utilizó para organizar las citas como tal. Y una cosa es la fecha que fue escrita el artículo o el escrito, y la otra es la fecha en la cual usted accedió a esta fuente. Bien, y teniendo entonces, realizando el ejercicio de buscar la información, tengo este draft. Aquí lo organicé, obviamente puse el título de esta manera. Obviamente pues no es A24 la letra, claro está. Y tengo entonces aquí 3 párrafos. Los 3 párrafos no están flat, ¿verdad? Lo que está marcado aquí en este caso en highlight, que en este caso estoy usando highlight, pues es la fuente como tal. Cada párrafo tiene su propia fuente en particular, y de hecho aquí vamos a ver qué página tengo aquí. Tengo aquí guardado unas
unas páginas que estos fueron lo que yo usé, ¿verdad? Para hacer entonces esta información. Entonces en Word tengo entonces mi escrito. Este es mi draft sobre este tema, el JavaScript y la Internet de las cosas. Obviamente el escrito tiene 309 palabras. Si usted se fija aquí dándole clic a la parte de abajo, tengo la cantidad de 309 palabras. Caracteres hay 1742 y caracteres con espacio 2064, ¿verdad? Esto es un punto importante, ya que pues cuando uno le asigna un tema a usted, uno le da unas limitaciones, qué sé yo, 400, 450, 500, 600 palabras con espacios y referencias. Ok, lo primero que vamos a hacer es aplicar el encabezado como tal. El encabezado sería utilizando el menú de Insert, y en este caso ir al comando de Header y utilizar la opción de Edit Header. Automáticamente cuando usted le da esa opción de Edit Header, el Header and Footer tab se activa con las opciones relacionadas a este tipo de técnica. En este caso, el papel habilita la parte de encabezado, ¿verdad? El programa habilita la parte de encabezado del papel, dándote un espacio para insertar el encabezado del papel, valgando la redundancia. En este caso, el cursor está a la izquierda, pero yo quiero el cursor a la derecha, y podemos entonces utilizar Page Number para de una vez entonces insertarle el Page Number. Y si se fija, aquí hay varias opciones de cómo insertar un page number o varios templates que tiene el mismo programa en comandos para insertarle un encabezado. En este caso voy a usar la opción de Top of Page y la opción de Plain Number 3 o Number 3 en este caso. Le damos clic ahí, automáticamente sale el número 1 y le podemos entonces decir y escribir el apellido de 1. En este caso sería mi apellido Feliciano. Tengo entonces mi encabezado aplicado, y entonces le doy a la opción de Close Header and Footer. Automáticamente, cuando este documento carezca en páginas, este encabezado va a decir Feliciano 2, Feliciano 3 y así sucesivamente. Utilizando las teclas, el teclado, le podemos dar Control Home y le podemos dar Control A. Le podemos dar Control 2, y todo esto es utilizando, por ejemplo, el Control 2 apliqué el espacio doble, el Control A me seleccionó todo, y usted puede, por ejemplo, también con el cursor a la izquierda fuera del margen puede entonces seleccionar el contenido. Entonces había dicho que Control A me sombrea todo, Control Home me pone el cursor a la primera línea, y de igual manera Control End me pone el cursor al final de la línea. Si se fija, ya yo tenía espacios consumidos, y por eso es que tengo entonces Feliciano 2. Puedo darle Control Home en este caso. En este punto, como ya yo le di un Control A y Control 2, y el 2 es para doble espacio en el teclado, que es lo mismo que darle clic aquí, ¿verdad? Pues puedo entonces darle Control Home para ir a la primera línea, darle un Enter y volver en Control Home para comenzar el nombre que le tenemos que dar. En este caso, obviamente el título no es de 24 puntos. Debo de ir entonces aquí y ponerle 12. Ya que 12, y puedo darle clic así para marcar 12 es el tamaño a la letra, según las reglas del MLA. Y obviamente también es el documento es a doble espacio, a letra Times New Roman. Ya Times New Roman está puesto en la T, Times New Roman. Pero por si acaso, Control A,
clic aquí, Times New Roman 12. Y de ahí me aseguro que todo esté a Times New Roman 12. Le voy a dar control home para poner el cursor al principio y comienzo con el nombre de 1, como si yo fuera el estudiante que estuviera haciendo este escrito. Le voy a dar un enter, automáticamente ya tiene los dobles espacios. En este caso le voy a poner el nombre del curso, enter, y en este caso le voy a poner el nombre del profesor, y obviamente voy a hacer yo mismo, pero por si usted hace un escrito de un curso en particular, pues se tiene que entonces ponerle, aquí le estoy dando sin querer el nombre del profesor, luego entonces la fecha, y aquí el mismo programa tiene para insertar la fecha, le vamos a dar insert, al final está el date and time, y aquí en este caso le puedo poner 29 de abril y le doy entonces ok. Déjame chequear algo porque creo que como que es mucho espacio de más. Y es bueno, es a doble, está bien, entonces está correcto. Como tal. Entonces, luego de entonces está el título. Que en el título le puedo llamar este título JavaScript y la Internet de las Cosas. Y le puse IoT. I significa Internet, O significa off y T de a thing. Y en este punto le puedo dar control E. ¿Ok? Y tengo entonces esta parte ya está configurada en encabezado con título y título de el escrito. Bien, tengo que arreglar algo aquí, ya que en este caso esta parte está sin querer, estaba como navegación, y en este caso pues no va de esta manera. Para usted borrar algún formato, y podríamos, ¿verdad?, aprovechar este detalle para añadirle un poquito más a la técnica de cómo usar el Word. Si usted quiere borrar algún formato, usted puede ir a este panel. En este panel obviamente hay muchos formatos que usted puede aplicar, muchos estilos. De hecho, usted puede aplicar un estilo y crearlo, pero tiene la opción de Clear Format. Puede darle Clear Format y entonces el documento adapta, ¿verdad? Obviamente ya tenía el doble espacio, se le quita el doble espacio, y de hecho puedo darle no spacing y entonces darle el doble espacio. ¿Ok? Y de hecho, cuando usted le borra el formato, ¿verdad?, que usted sombreamos de esta manera o sombreamos de esta manera, al usted quitarle el formato, pues le quita también cualquier otro tipo de letra que haya usado y su tamaño. Es importante mencionar eso, que si usted le da no spacing primero para que esté como que todo flat y después clear format, ¿verdad?, le doy no spacing para aplicar el doble espacio. Pero también entonces tengo que volverlo a poner como Times New Roman 12. Y ahí sería el doble espacio que estamos buscando. En este aspecto también, lo mismo. Obviamente, no spacing aquí. Sí le puedo dar el doble espacio acá. Y Times New Roman 12. Cosa de que al darle control E para centralizarlo, o darle clic aquí para centralizarlo, pues el documento está en el formato correcto. En este punto aquí, ok. Entonces, teniendo
aplicado el encabezado, el doble espacio y el espacio en el título, podemos continuar enfatizando, ¿verdad? Porque habíamos hecho el insert, header, y dentro de header, edit header, y dentro de edit header, page number. Y en el page number fue top of page 3 para que aplicar esta opción aquí. Luego el doble espacio, le damos close y entramos entonces en el contenido como tal. Entonces, en el margen del papel, aunque ya está puesto, porque cuando usted abre un documento nuevo en Word, el default es que ya está en 1 pulgada a los 4 lados. Pero por si acaso, donde dice layout, margins, usamos el normal. El normal me aplica 1 pulgada a los 4 lados del papel. Y mire, fíjese como hay otras opciones para cambiarle, ¿verdad?, los márgenes. Si usted quiere un margen en particular modificado por usted, usted le puede dar a custom. Entonces sale este diálogo para usted trabajar, ¿verdad?, de forma diferente o más en específico las opciones de los márgenes. Entonces, luego de eso, que tenemos letra Times New Roman 12, doble espacio, la página es 8,5 por 11. Un espacio después de los espacios de cada oración, un espacio después de cada punto. Es importante también mencionar 1 pulgada de margen a los 4 lados del papel. En cada párrafo, aquí yo tengo un párrafo, que en este caso esta marca es simplemente el decirme a mí que pues este texto va como cita, ¿verdad?, como fuente. Más adelante lo vamos a insertar. Pero cada párrafo que tengo, ¿verdad? Y de hecho ya este draft como he mencionado ahorita, lo saqué de varias fuentes, varias páginas de internet y hice mi contenido del primer párrafo. Y obviamente mi segundo párrafo conecta con el primero y mi tercer párrafo conecta con el segundo. El estilo de MLA también enfatiza a que la primera línea de cada párrafo debe de tener un margen indentado de media pulgada. Ese margen es utilizando este botón que titula First Line Indent, y lo que hace es que usted lo corre a media pulgada, y de hecho puede aplicárselo a todos. Y recuerde, esta línea de párrafo que yo le di un enter, hice una nueva párrafo. Aunque no, más adelante lo voy a borrar para que usted no se confunda, ¿verdad? Cada línea nueva de cada párrafo, separado de uno a otro, automáticamente la primera línea va a estar indentado. Y en este caso, esto entonces lo podemos aplicar a todos. Todos los párrafos podemos aplicarle eso. Le podemos darle control Z para ir hacia atrás. Otra vez control Z. Varias veces hasta tener entonces los párrafos como estaban, y los puedo entonces sombrear todos. Puedo darle clic fuera del margen, sombrear todo, o darle control shift N también, porque el control N y control home me pone el cursor al principio y al final. Pero si combino shift, pues el shift sombrea. Control shift N y sombreo todo. Es importante también mencionar que podemos usar el control y el símbolo de mayor que. En este caso, al usar el símbolo de mayor que, le tendríamos que dar control shift. Y mira lo que hace. Voy a sombrear este JavaScript y voy a darle control shift y mayor que. ¿Ve cómo aumenta el tamaño de la letra? El menor que lo reduce y el mayor que lo aumenta. Eso es cambiando con el teclado esta lista de los diferentes tamaños de puntos en el tipo de letra. Y de hecho hay un orden. Pero si usted, por ejemplo, quiere 13, usted simplemente le pone 13 aquí. Le pone 13 y le da enter.
En este caso, obviamente, la regla del escrito es que tiene que estar a 12. Entonces, en una línea de párrafo, si yo le doy control y a la derecha, mire cómo brinca de palabra en palabra. Si le doy control N, me lleva al final. Si le doy control home, me lleva al principio. Pero en una línea de párrafo, si le doy N, me lleva al final de esa línea. Y si le doy home, me lleva al principio de esa línea. En este caso, podemos aplicar de un cantazo el first line indent. Sombreo todo. Puedo darle control shift N o puedo sombrear todo con el mouse. Y le puedo dar entonces a la primera línea, darle first line indent y la arrastro a media pulgada. Automáticamente el programa me aplica ese concepto de la primera línea de párrafo indentada a media pulgada. ¿Ok? Entonces, luego de eso, podemos usar, en este punto podemos ir entonces a utilizar el menú de reference. Y en el menú de reference tenemos este comando de insert note y el comando de insert cite. Eso es lo que vamos a aplicar ahora mismo. Por ejemplo, aquí había un término. A ver dónde está el término. Este término de API. Vamos a buscar ese término en internet, ¿verdad? Define API. Esto se define como aplicación, interfaz de programación aplicación o API. Voy a copiar esta definición de Wikipedia. Le voy a dar control C. Pero voy a insertar, hacer referencia con una nota alcance sobre este concepto o este término. Y para eso uso el comando insert footnote. Obviamente me ubico en la palabra que quiero aplicar la nota alcance. Después, obviamente, de la palabra, pongo el cursor después de ahí y le doy insert footnote. Fíjese cómo en el documento insertó un número, el número 1, e insertó una línea de margen y el número 1. Ese número 1 se refiere a lo que yo escriba aquí en este número 1. Si yo más adelante en este mismo documento, en esta primera página, utilizo y aplico otra nota alcance en esta misma primera página, pues va a seguir el orden del 2 y del 3. Y si borro, si se fijo, posiciono el cursor y le doy, y como que lo marco, le doy como que doble clic para sombrearlo. Vamos a ver aquí donde lo estoy dando back, lo marqué y le di back de nuevo. Automáticamente esa línea que se insertó se desapareció. O sea que se desapareció el comando de insert footnote que fue insertado recientemente. Obviamente le voy a dar nuevamente para que insertarlo. El 1 va a estar allí y le doy paste a la descripción que copié. En este caso el paste que le voy a dar, no le voy a dar paste del botón grande, el paste automático. Le voy a dar un paste que no me traiga el formato del texto. Si se fija, donde se adapta el formato del texto, en vez de adaptarse a este formato, va a adaptarse al formato que ya estoy trabajando. Obviamente para eso le doy clic a paste, pero el paste está keep text only. O sea que no me aplica ningún otro formato que saque del internet. Obviamente este 1 lo voy a quitar. Y el punto. Y ahí entonces, cuando yo quiera verificar a qué se refiere ese 1, el mismo programa me va a hacer un tooltip, que el tooltip es ese pequeño
cuadro descrito, ¿verdad? Con el cursor me da un tipo de tag donde esa descripción es lo que está en la nota alcanza abajo. Ahora quiero entonces utilizar estos highlights y convertirlos a insertar una cita. Obviamente la cita se inserta marcando el final de la línea donde aplicaría de donde se sacó este párrafo, y lo mismo con este otro párrafo, y lo mismo con este otro párrafo. ¿Verdad? Que tengo cada uno de esos párrafos fue sacado de una página en particular. En este caso pongo el cursor al final y le doy entonces reference, y me aseguro, como estoy usando el estilo MLA, me aseguro que cambio a MLA edición 7. Y entonces, una vez hago ese cambio, le doy clic a Insert Citation y le doy a Add New Source. El programa invoca este diálogo, donde este diálogo, de acuerdo a la lista de tipos de fuentes que voy a utilizar, tengo una lista donde puedo escoger de dónde yo saqué la información y selecciono. En este caso, cada una de mis fuentes fue sacada de una página de internet. En este caso pongo website. Y vamos a darle un poquito hacia arriba o hacia abajo para tener entonces la información. Autor. En este caso no hay ningún autor de... Bueno, sí, porque esto es un libro. Yo saqué esto de un libro. Buscar el libro. Buscar el libro. El libro sería, en este caso, ok, este libro fue, de aquí fue saqué la información. En este caso aquí, este libro es de Lisa Danger. Lisa Danger Gardner. O sea, ya en Word. Lisa Danger Gardner. Gardner. A ver si es verdad. Gardner. Ok. Gardner. Y en este caso no es un website, es un book. Book section o book. El título del libro se titula JavaScript on Things. Y pongo aquí JavaScript on Things. El año del libro lo dice por aquí, 2018. Entonces, 2018. Ups, 2018. ¿Dónde fue hecho el libro? United States. Ok. USA. Le voy a poner USA. No sé si hacerlo algo rapidito. Impreso en los Estados Unidos, pero no especifica. Pues le pongo USA. USA. Publicador. Aquí está el publicador. Manning Publications. Puedo dar aquí. Clic derecho, copy. O clic derecho, copy. Y clic derecho. Y no tengo, ¿verdad? Manning Publication Co. Y en este caso, book. Entonces, tengo ya mi primera fuente de este primer párrafo.
Eh, y Pack Publishing. Bueno, anyway, le voy a poner este libro. Porque ahora pues dice aquí Pack Publishing, pero pues no me acuerdo bien. Aunque tengo el de Pack Publishing también. No, perdóname. Pack Publishing, mala mía. Sí. De Pack Publishing lo tengo, sí. Déjame buscarlo. Que en este caso está por aquí. Creo que es este. No sé, no es. Pero pues, vamos a buscar si este mismo es. Pack Publishing Internet of Things. Este es de Arvind Rabul. Valga el nombre raro. Rabulavaru. Pues vamos para allá. Y podemos entonces. Le voy a dar OK por insertarlo. Obviamente lo inserté. Voy a bajar un poquito simplemente por tener el nombre visible. Y le puedo dar clic derecho y Edit Source. Entonces vuelvo al panel. Entonces aquí le vamos a dar Arvind Rabulavaru. Nombre raro. Entonces, en este caso, Practical Internet of Things with JavaScript. Pues cambiamos entonces Practical Internet of Things y Pack Publishing. Ok. Entonces acá el tag cambió, ¿verdad? Porque se quedó con la información del anterior. Pero le puedo poner cualquiera, ¿verdad? RAF. O él ya lo puso ARF18. Y le di entonces OK. Entonces yes, para actualizarlo. Y tengo entonces, borro este highlight que había hecho. Lo borro. Y ya ahí quedó. Lo mismo para... voy a cerrar aquí. Y voy a cerrar acá. Y voy a cerrar todo esto. Lo mismo para el segundo. En este caso, sacado del sitio. En este caso sí hay una página de internet. Le voy a dar reference. MLA insert citation at new source. Y si se fija, cuando inserté esta cita, ¿verdad? O esta fuente, ¿verdad? Ya está habilitada aquí. Y estaría como que guardada. En esta parte de Manage Source estaría guardada como tal. Entonces le doy Add New Source. En este caso sí es una website. Esta segunda. En este caso le doy cancel porque pues no... ok, sí. No me acordaba si había puesto el cursor al final de ese párrafo. En este caso, Insert Citation, Add New Source, Website. El autor del website es Patrick, o más bien el del artículo, Patrick Catanzarini. Entonces el name of website sería JavaScript. El año pues sería 2014. El mes sería noviembre. El día 25. Estamos en 2018. 2020, perdón. ¿Qué pasa? 2020. Lo accedí en este mes, 04. El día, vamos a ponerle 27. Y website. Ok. Entonces dice Pat como tag name. Le digo OK. Y ahí inserto el tag. Obviamente esta highlight lo borro. Y lo mismo para el último. Hay que ir un par de marcas.
Estas marcas son porque pues el lenguaje del papel está en español, y aquellas que están en roja es porque pues son nombres en inglés, pero creo que había un error ortográfico aquí. En este caso aquí, multiplataformas, un nombre, application está en inglés. Y esto en inglés, pero página lleva acento. Cuando tienes un error ortográfico, que en este caso aquí lo hay, le puedes dar clic aquí. Le puedes dar clic aquí. Él los va a marcar. Y va a decir palabras encontradas con errores. Pero le puedes dar clic derecho también y él activa el grammar como tal. En este caso el grammar de Word pues todavía como que no sé. Yo he encontrado otros grammar en web que son un poquito más eficientes. Pero nada, esto se resuelve. Le puedes dar clic derecho, páginas, y las reglas del error ortográfico. O le puedes dar clic abajo. Si se fija, tengo 312 palabras. Y obviamente el lenguaje en español le puedes cambiar entonces dándole clic y lo cambias. O le puedes ir a View, Review y Language. Y para corrector, el ABC. Importante corregir los errores. Entonces, esta referencia, vamos a insertarla, le doy un espacio, Insert Reference, menú de Reference, Insert Citation, Add New Source. Y lo mismo, sitio web, autor, pues no hay ninguno, Wikipedia lo voy a poner. Y Wikipedia, y en este caso la página web sería, vamos a copiarlo aquí, https en.wikipedia.org/wiki/javascript. Y entonces le damos ok. Y voy a ponerle aquí wiki javascript. Y porque tal lo puedo modificar, ¿verdad? Wiki javascript. Esto es para mí, para yo tener una idea. Borro entonces el highlight. Delete. Entonces, en este punto ya casi estamos terminando el ejercicio, ¿verdad? Hemos hecho como 10 o 12 comandos distintos. Insertar footnote, la fuente bibliográfica. Y después de la fuente bibliográfica es aplicar en la última página. Obviamente aquí en este punto le doy control enter. Él me inserta una nueva página. Y entonces le puedo dar en la menú de reference, bibliography. Y si se fija, él tiene ya unos modelos de si es una bibliografía, de acuerdo al papel, ¿verdad? Recuerda que este papel es MLA. En MLA se usa WordSite. Y el WordSite siempre utiliza el hanging indent, que ya está aplicado el hanging indent. Lo que pasa es que estas referencias pues son cortitas, y es por eso que no aplicaría un formato como el que acabo de mostrar ahorita, MLA Citation Samples, que sería este tipo de formato como lo muestra aquí. Claro, mis fuentes son cortas, por eso es que se ve así. Pero en este caso se supone que es este formato, ¿verdad? El first line indent. El hanging indent es que la segunda línea de ese párrafo la echa un poquito para adentro para tener un margen. Y eso está aplicado aquí porque automáticamente cuando usted inserta la bibliografía de WordSite, pues el programa lo hace solo. Y si usted quiere hacerle update, puede darle clic, ¿verdad? Y hacer un update. En este caso aquí y buscar. Pero en vez de decir WordSite, le voy a escribir citas y le voy a dar control E, ¿verdad? Y prácticamente el trabajo
¿verdad? Que es algo bien simple, está terminado con todos los elementos que aplicaríamos a un escrito MLA en particular. Bien, por último, quiero aclarar, ¿verdad?, un concepto que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? La información que nosotros buscamos le pertenece a alguien. No podemos, ¿verdad?, dar por sentado de que la información que nosotros presentamos es nuestra. Puede ser, es nuestra si nosotros llevamos años estudiando y trabajando el tema y tenemos nuestros propios escritos, donde pues hacemos libros, hacemos artículos y trabajamos para alguien. Existe el concepto de plagio, ¿verdad? Y aquí hay muchas páginas donde tú puedes verificar si un documento fue plagiado como tal. En este caso aquí tengo un detector, busqué un detector de plagio. Y realmente hacer un escrito, aunque este es un escrito corto, ¿verdad?, de un par de párrafos. Aunque usted no lo crea, yo me tardé como 3 días o 4 días en buscar bien la información y cuadrar, ¿verdad?, el concepto de que quería decir en mi página. Sí, copié información de otros lugares, pero todo el draft que yo trabajé, pues lo escribí a mi sentido. Según lo que yo estudié, yo le di mi sabor. En este caso, esto, aunque pueda tener contenido copiado, podemos verificar eso si el contenido de verdad fue copiado. En este caso voy a copiar simplemente el texto sin copiar lo demás. En este caso puedo hacer un control y arrastrar. Estoy utilizando la tecla control y llegando hasta un punto suelto el control, presiono control de nuevo para copiar solamente el texto sin las referencias. Y este es el texto, ¿verdad? Lo salté. Vamos a volverlo a intentar. Control y sombreo. Control y sombreo. En este caso, aquí. Obviamente tengo el texto en particular. Le doy control C. Voy a la página para verificar si mi contenido tiene plagio alguno. Obviamente, comprobar plagio. Y esto no lo hago por molestarlos. Simplemente lo hago para que haya una originalidad en su escrito. Es importante eso. Nosotros no podemos robar información. El plagio es prácticamente robar información y debemos ser serios en el trabajo que estamos haciendo. No es copiar, hacer copy-paste. Eso, programación, existe muchas páginas web como que usted la puede apreciar, aunque hay muchos anuncios, pero nos ayudan a ser un poco más rígidos en el concepto de que nuestro documento es original. Si se fija, es 100% único este documento de texto. Pues porque yo me tomé el tiempo en estudiar y escribí, ¿verdad?, basado en lo que yo entiendo, lo que quería decir en este caso. Pues aquí sería el ejercicio y valida, ¿verdad?, que este escrito es original de mí, ¿verdad?, mío. Y pasé el trabajo, el tiempo necesario escribiendo, ¿verdad?, algo propio, ¿verdad? Y esto es algo que de aquí puede salir un libro, no necesariamente, pues, esto es práctica, esto es un ejercicio para continuar estudiando y fortaleciendo nuestros conocimientos y académicos. Una vez verificamos, ¿verdad?, mencionamos lo del plagio, pues entonces terminamos y no había guardado el documento, pues le podemos dar F12, ¿verdad? F12.
para guardar el documento, o le podemos dar File, Save As, y el mismo diálogo, obviamente un poquito más largo los pasos, pero te lleva al mismo diálogo. F12 o File Save As. En este caso, MLA raya JavaScript underscore Internet of Things, en este caso el tema, raya el nombre de uno y el número de estudiantes de uno importante, ¿verdad? Con eso nada más hay como 5 puntos. Pues sí, guardamos el archivo F12 o File Save As y entonces así completamos el ejercicio completo. Muchas gracias y mucho éxito.